Bienvenidos a este espacio virtual del Centro Cultural El Parnaso y en esta oportunidad, en el espacio de lectura, vamos a iniciar la fábula de Hansel y Gretel con este material que hemos trabajado en otras oportunidades, en la semana pasada. Vamos a leer la historia, este cuento, esta fábula tradicional, y además a partir de mañana elaboraremos las figuras en origamis que corresponden a este cuento. Sabemos, como les hemos compartido en otras instancias, este también va a ser una de las fábulas que pertenecerán a esa ciudad de las fábulas, así que bueno, presten atención porque también va a formar parte de esa ciudad de las fábulas. Y luego de escuchar este cuento, que seguramente muchos lo conocen, pero bueno, esta es una versión bastante resumida de la historia, vamos a conocer el origen de la historia, otras versiones que han tenido en distintos países del mundo y la moraleja o los valores que resalta la historia. A continuación, el cuento leído de Hansel y Gretel. Hansel y Gretel de Heian International. Una vez vivía un pobre leñador y su esposa, quienes decidieron abandonar a sus hijos en el bosque porque no tenían suficiente para comer. Pero Hansel y Gretel sabían sobre el plan de sus padres y dejaron caer trozos de pan para marcar el camino a casa. La noche anterior, los niños habían escuchado a sus padres plantear llevarlos al bosque y dejarlos allí. «No te preocupes, Gretel», dijo Hansel, «esparciremos migajas de pan aquí y allá para guiarnos a casa». Cuando llegó la noche, los niños descubrieron que el pájaro se había comido el pan. Gretel estaba asustada, pero Hansel la consoló. Y cuando llegó la mañana, caminaron y caminaron buscando una salida del bosque. Finalmente llegaron a una casa extraña con paredes de mazapán. Tomaron un bocado y luego otro porque tenían mucha hambre. «Mordisco, mordisco, ratón, ¿quién mordisquea mi casa?», dijo una voz temible, y salió una vieja bruja de la misma. La bruja usó su casa de mazapán para capturar a niños pequeños, y ahora Hansel y Gretel estaban bajo su poder. Hizo que Gretel trabajara para ella día y noche, mientras Hansel fue puesto en una jaula a engordar para la cena de la bruja. Cada día la bruja tocaba el dedo de Hansel para ver si estaba lo suficientemente gordo como para comérselo, pero Gretel le dio un hueso para tocar en su lugar. La bruja se preguntó por qué Hansel nunca engordaba. Por fin decidió no esperar más. «Enciende el horno», ordenó la bruja. «No sé cómo», dijo Gretel. «Por aquí, tonta». La bruja gruñó y se inclinó hacia el fuego. Eso era lo que Gretel estaba esperando. Empujó a la bruja adentro y cerró la puerta. Gretel liberó a su hermano. Exploraron la casa de mazapán. Una habitación estaba llena de tesoros. «Con estas joyas podríamos comprar mucha comida», dijo Hansel. «Llevémosla a casa y quizás nuestros padres se alegrarán de vernos». Los niños tomaron las joyas, se llenaron los bolsillos con mazapán y partieron. Cuando llegaron a un río, un pato blanco nadó y se los llevó a través del mismo. Para entonces, padre y madre lamentaban lo que habían hecho. Cuando los niños volvieron a casa, se alegraron mucho de verlos. Gracias al tesoro de la bruja, todos pudieron vivir felices para siempre. Y fin de la historia. Bueno, ¿qué les pareció? Ya seguramente muchos lo conocían.
¿Saben que Hansel y Gretel, también conocido como Hermanito y Hermanita, es un cuento alemán recopilado por los hermanos Grimm y que ellos lo recuperaron en el año 1812, lo publicaron allí? Estudiosos argumentan que los hermanos Grimm escucharon la historia en 1809 de la familia de un amigo. Expertos afirman que la historia surge en la Baja Edad Media entre el año 1250 y 1500. Más tarde comenzaron a aparecer variantes escritas cercanas. Otros teóricos afirman que varios de los elementos que componen esta tradicional historia provienen de otras obras. Por ejemplo, los caminos marcados con piedras y migajas o una casa hecha de confitería. Se han hecho varias modificaciones a la historia. Quizás algunos de ustedes conocen a la mamá como madrastra. Esa también fue una modificación a lo largo de la historia que se le hizo a este cuento. Y también en cuanto a la madre, hay versiones en las que mencionan que la mamá murió por causas desconocidas, otras que abandonó la familia, o en la que acabamos de leer, la madre espera junto con el esposo hasta el final de la historia. La secuencia donde el pato los ayuda a cruzar el río también es una adición posterior. Y acerca de este evento, estudiosos afirman que puede ser el remanente de un viejo motivo tradicional que los hermanos Grimm reintrodujeron en sus ediciones posteriores. Una versión muy similar a este cuento, a Hansel y Gretel, es el cuento tradicional francés Finette Cendrillon, publicada por Marie-Catherine de Aulnoy en 1697, que cuentan a un rey y una reina empobrecidos que pierden a sus 3 hijas 3 veces en el desierto. Y la más inteligente de las chicas, Finette, inicialmente logra llevarlas a casa con un rastro de hilo, luego con un rastro de cenizas, y finalmente las palomas se comen los guisantes del tercer viaje. En este caso también se incorpora un ogro dentro del cuento, además de la bruja, y el final es totalmente diferente. Así también existen en otros países de las regiones europeas y también en Rusia versiones muy similares con otros cuentos sobre niños que burlan a los ogros y las brujas, en cuyas manos han caído involuntariamente y donde además se destaca la inocencia de los niños y también el ingenio de los mismos. En cuanto al contexto histórico donde surge esta fábula, estudiosos advierten que en verdad este cuento es el claro reflejo de un momento histórico, social, cargado de penurias, hambrunas y desgracias como lo fue la Edad Media. Y acerca de los valores o moralejas de este cuento, bueno, la historia es bastante dura, pero tiene un buen final y podemos ver que a pesar de los malos momentos de la vida se puede seguir adelante y triunfar como lo hicieron estos dos hermanos. Y valores o enseñanzas que se resaltan, podemos mencionar 3 de ellos y ustedes pueden compartir alguna que puedan visualizar. Una puede ser: la unión hace la fuerza, como estos dos hermanos que se unieron y pudieron vencer los obstáculos. Las apariencias engañan. Y como tercer valor o enseñanza, se debe utilizar el ingenio y todo lo que se encuentre a tu alcance para resolver cualquier problema y no esperar a que otros resuelvan la situación. ¿Qué les parece si ustedes también nos comparten enseñanzas, moralejas o quizás alguna de las versiones del cuento que ustedes conocen y que no la contamos en el día de hoy? Dejamos allí el espacio abierto. Aquí nosotros tenemos una de las versiones en pop-up, que si bien no se los voy a leer, pero se los voy a acercar para que ustedes puedan visualizar también la historia. Miren amigos, les mostraré el pop-up que tenemos aquí en el Parnaso de Hansel y Gretel. Aquí tenemos la casa del leñador con su esposa y sus hijos, donde conversan acerca de su plan. Y aquí podemos ver a Hansel y Gretel ya perdidos en el bosque. En esta imagen podemos verlos muy contentos comiendo los dulces de la casa de la bruja. Y aquí Hansel está atrapado dentro de la jaula, en la casa de la bruja, y Gretel está haciendo las tareas de limpieza.
Finalmente, Gretel logra empujar a la bruja en el horno de fuego y así deshacerse de ella. Regresan a su hogar con todo el botín y termina la historia viviendo felices para siempre. De verdad que este tipo de material es maravilloso, como recrean los cuentos y lo podemos ver en 3 dimensiones. Bueno, para mañana comenzaremos con la creación de 3 de las figuras principales del cuento. ¿Qué les parece si hacemos la casita que tenemos aquí de la bruja con dulces y a Hansel y Gretel, por supuesto? Bueno, para mañana entonces comenzamos con la creación de las figuras en origami. Así que nos vamos a estar viendo mañana con más Hansel y Gretel. Nos vemos. ¡Chao!